Yo quiero hablar un poquito del Salmo 23. David, su autor, antes de ser rey, fue pastor en Belén, en el cercano Oriente Antiguo. El pastor en ese tiempo, dedicado a cuidar rebaños, no era una figura decorativa, ni mucho menos tenía un empleo que la gente no entendía, más bien era comprendido como un ayudante de los hacendados de aquel momento. Y este Salmo 23 describe una seguridad que no viene de un Dios que se aparta de los peligros antes de que lleguen. El Salmo 23 habla de un Dios pastor, padre, que está activo siempre y con la vara en la mano defendiendo a sus hijos, a sus ovejas. Este Salmo 23 habla de una relación hermosa entre un pastor y entre sus ovejas. Y yo quisiera que usted en estos momentos, luego de escuchar esta introducción, me preste sus oídos y su corazón, porque quiero hablarte y espero que el Espíritu de Dios te hable como habló a mi vida también cuando comencé a trabajar este mensaje. Este Salmo 23 muchas veces lo leemos como un salmo que contiene promesas y lo asimilamos de manera literal como forma de interpretar el texto, pero muchas veces no nos detenemos a analizar qué implica, qué nos quiere decir, qué contiene cada una de las palabras que este salmo tiene en toda su estructura. Este salmo incluye corrección y eso incluye el no que duele, porque hay no que no duelen, pero hay un no que muchas veces nosotros cuando estamos esperando un sí, cuando lo escuchamos nos duele. Y eso nos carcome muchas veces, porque aquí en el Salmo 23 está implícito algunos no de Dios para nosotros, lo que hoy leemos el dicho pasaje. Y esto incluye momentos en que Dios te detiene ante el precipicio o ante alguna acción nuestra que no nos bendice y no bendice a otros. Dios nos detiene y muchas veces no nos explica el por qué nos ha detenido hasta que llegue su momento. Algunos de ustedes de repente ha tenido un proyecto, ha querido desarrollar algo y siente que en un momento determinado todas las puertas se cerraron y no lo entendemos y decimos, ¿por qué Dios? Y como que sentimos que en el cielo hay silencio porque no hay una explicación. Pero cuando llegue su momento, Dios nos dice el por qué no. Y allí, en el momento correcto, comprendemos por qué no fue que Dios abrió aquella puerta. Este Salmo 23 no promete una relación oveja-pastor sin vara. Mucho menos te promete de que Dios te dará todo lo que tú y yo entendamos que nos hace falta. Porque lo leemos desde lo que necesito para que Dios me supla. Pero muchas veces no lo leemos entendiendo que Dios nos va a dar lo que necesitamos cuando primero sea su tiempo y segundo yo esté preparado para recibir lo que Dios me va a dar. David sabía lo que se hacía con una vara, porque toda su vida como pastor de ovejas había utilizado varas. Y es por eso que en el verso 4 nosotros vemos la utilización de una vara. Y una vara era un garrote de madera fuerte, pesaba mucho, que se usaba para alejar los depredadores, los enemigos de las ovejas, y también se usaban para corregir las ovejas cuando una de ellas se desviaba y tenía una actitud
que impedía la labor pastoral. Una vara no era un símbolo cualquiera, era una herramienta de trabajo donde se marcaban hasta las experiencias que el pastor tenía con las ovejas. Cuando el pastor tenía una experiencia grata con la oveja, tomaba su daga y escribía en la vara: hoy le toqué la flauta a una oveja que estaba triste. Y cada experiencia del pastor, buena o mala, agradable o desagradable, el pastor le escribía en su vara. Por eso el valor de la experiencia pastoral se evaluaba por los escritos de su vara. Cuando un pastor estaba buscando empleo, de repente le preguntaban: ¿dónde está tu vara? Y cuando el pastor enseñaba la vara, que estaba toda llena de escritos con su daga, el dueño de las ovejas le decía: tú eres un buen pastor. Por eso Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Y cuando el pastor no andaba con una vara bien escrita o bien tallada, a lo mejor no era tomado muy en cuenta por aquellos que estaban buscando o estaban tratando de darle empleo. La vara era tan significativa que se usaba para corregir las ovejas que querían descarriarse, las ovejas que querían apartarse. Y cuando el texto dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, esto me llamó mucho la atención, porque cuando el pastor usaba la vara, no era para infundir aliento de júbilo: bueno, oveja, Dios te bendiga. No, no, no. Un día, permítame eso, sagrario, por favor, investigando sobre esto de que me infundirán aliento, me encontré esto en unos juguetes allá arriba. Y de repente comencé a mirar cómo era que el pastor infundía aliento sobre las ovejas que querían descarriarse. Y el pastor llamaba a la oveja: ven acá, Miguelina. Era desobediente. ¿Y sabe cómo le infundía aliento? Dándole 3 garrotazos por la cabeza: 1, 2 y 3. Y llevaba a la oveja al centro del redil. ¿Ya podías sentarte? Y guardaba la vara otra vez. Y cuando el pastor guardaba la vara, se quedaba observando la conducta de la oveja, para ver si la oveja estaba resentida, para ver si la oveja estaba incómoda. Él la había buscado desde las orillas del redil. Lo había confortado 3 veces, pam, pam, pam. Y la llevaba al centro donde estaban las ovejas, porque cuando las ovejas están juntas, es difícil que el lobo le haga daño. Y el texto me llama mucho la atención, y es por eso que cuando leemos tu vara y tu cayado, primero habla de la vara. Tu vara me va a corregir, y tu cayado me va a traer hacia ti como pastor. Y cuando yo leo esto en el Salmo, no puedo pasarlo por alto, no puedo ignorarlo, porque el pastor muchas veces utilizará la vara no para hacerte sentir bien. Ay, ay, ay. Él va a usar la vara para cuidar tu salud espiritual. Y cuando dice me infunde aliento, aquí hay una palabra en el hebreo que se llama masham. Y masham viene de machacar. Dígale al que está a su lado: el pastor te va a machacar de vez en cuando. Y eso se traduce como consuelo. El pastor te va a dar consuelo y te va a dar por la cabeza para que tú vuelvas en sí. Ven acá, hermana: pastor, estoy enamorado de un hombre que no es cristiano. Pam, 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 4 garrotazos, vuelve en sí. Ahora piensa de nuevo: no me conviene, pastor, gracias por el machacado. Muchas veces hemos distorsionado el Salmo 23. Y hoy en día lo estamos distorsionando y nos estamos enfrentando a una tremenda distorsión del Salmo. Estamos asistiendo a una cantidad de predicadores de plataforma
con más seguidores que ministerios serios. Y gente hablando en las redes sociales y muchos de nosotros siguiéndolo. ¿Qué palabra? No saben el trasfondo de esos predicadores. Influencers que nunca han sido pastores, que saben más que muchos pastores. Y las ovejas, y esto, y que los pastores aquello. Y unas críticas fuera de fundamento en las redes sociales. Y a veces yo me digo, te voy a prestar el faro por 15 días. Pescadores de pecera, evangelistas enseñando cosas raras y sobre todo lo peor, exponentes de música urbana cayendo en irracionalidad bíblica, diciendo que tener sexo antes del matrimonio no es pecado y que la Biblia no condena eso. Yo quiero llamar la atención de esta iglesia hoy, porque estamos consumiendo una cantidad de basura en las redes sociales que nos están distorsionando. Papá, mamá, escucha esto. Tenga cuidado con lo que sus hijos están consumiendo hoy. Porque la gran razón de que muchos jóvenes hoy no estén abrazando el evangelio tiene que ver mucho con lo que están consumiendo en las plataformas virtuales que hablan de manera contraria del propósito de Dios para nuestras vidas. Y leer este Salmo 23 me indica entender cuántos tipos de ovejas el pastor de este salmo tenía en su redil. Número 1, tenía ovejas perdidas y ovejas independientes. Ellos siempre tenían la última razón. Esas son ovejas que de repente están de forma independiente y no se sujetan a nada. No van al discipulado, no responden a ningún programa, no se integran a nada. Ovejas independientes. Número 2, ovejas débiles e hipersensibles. Ovejas que de cualquier cosa se sienten mal. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Y qué tú tienes? No sé. ¿Y cómo te ha ido? Ahí. Y tú como pastor con discernimiento te sientas a mirar y dices, alguna cacata le picó. Y cuando tú preguntas, ¿qué te pasó? No. Y usted habló mal de la gente que tiene tinte rojo un día y yo me sentí mal porque yo tenía el tinte rojo en la iglesia. Ovejas hipersensibles. 3, ovejas pernisquebradas. Y las pernisquebradas, según el libro de Isaías, Ezequiel, son ovejas heridas que te van a hacer culpar a ti de sus heridas y traumas del pasado y van a querer venir a ti para que tú las sanes, creyendo que tú tienes la última varita mágica de Merlín. 4, ovejas engordadas comiendo pastos de otros rediles. Y ven el video del predicador tal y se lo comen. Y ven el video de la predicadora tal, de la profeta tal y se lo comen. Pero no leen la Biblia y cuando tienen una indigestión vienen donde el pastor para que le aclare todas sus confusiones. Y ahí viene el pastor, siéntate y le dice, ¿qué comiste? YouTube al ajillo, Instagram a la salsa, en salsa bechamel y Facebook con limón. Y entonces tú te preguntas, ¿y cuándo fue la última vez que tú viniste al servicio de educación cristiana? ¿Cuándo fue que viniste a la oración para que la palabra profética más segura te hable? Entonces tú tienes como pastor que aprender a preparar un purgante que me hacía mi abuela de cañafistol. ¿Alguien sabe? Con leche coco. ¿Alguien se ha bebido algo de eso? Y zen. ¿Alguien se ha tomado eso? Y ahí tenemos que comenzar a purgar, a darle un purgante. Las nuevas generaciones no saben de esos té que hacían las abuelas para las lombrices. Y el pastor comienza a purgar a la oveja y la comienza a limpiarla, darle un purgante. Y ya la oveja está tranquila comiendo comida casera de la casa.
El cuarto tipo de oveja, o la quinta, es la oveja flaca que desprecia la comida de la casa. Y la casa le está dando comida, discipulado, tal cosa. Pero la oveja flaca no come en casa mirando la comida de otro lado. Y tú la ves con anemia espiritual, con raquitismo espiritual, y que no avanza espiritualmente. Y en las redes sociales de esa oveja que tiene raquitismo y está flaca, tú siempre estás viendo una palabra contraria a lo que en la casa se enseña. El sexto tipo de oveja es la oveja que muerde. El pastor tenía cuidado cuando llevaba a pastar a las ovejas de echarle cosas en grupo, porque había un tipo de oveja que mordían. Y una mordida de una oveja le dolía mucho al pastor, porque el pastor hasta su vida la daba por esa oveja. Y como habían ovejas que mordían, el pastor de lejos ya la conocía. Y como el pastor ya la conocía, la observaba a la distancia y ya la tenía bien identificada como una oveja que mordía. Pastor, ¿y cómo es eso? Si en la vida pastoril el pastor no le daba la comida de cerca porque lo mordía, no agradecía. Pero el pastor tenía una herramienta. Le amarraba una patita delantera con una patita trasera y en el cuello le ponía una soguita y le cantaba una canción con la flauta. Esa actitud de morder se le apaciguaba. Y eso me llama la atención porque un día había un rey que estaba empichonado y un muchachito le tocaba el arpa. Y la Biblia enseña que cuando le tocaba el arpa se aquietaba lo que tenía ese rey. Hay veces que el pastor no sabe cómo pastorear algunas ovejas. Y le dice: Señor, enséñame, porque tú dijiste que tú eres el buen pastor. Y ahí está el Señor con ese pastor diciéndole: tranquilo, yo estoy contigo. Ya no te voy a dar paciencia porque aquí el almacén de la paciencia se agotó. Simplemente te voy a dar amor, porque por más veces que te muerdan, a mi hijo lo crucificaron y yo seguí amando a todas las ovejas que muerden. A veces en el ministerio, si no es por amor, no se puede seguir. Y la Biblia dice que el amor cubrirá multitudes de faltas. Pero créanme que a veces el amor falla. Y es ahí donde tú tienes que resetearte. Y el salmista en el Salmo 23 parece que Dios lo reseteó. Tú tienes que volver a decirle: Señor, dame más amor. Porque si no fuera por amor, ¿a dónde yo llegaría con tal oveja que me mordió? Y cuando en la desesperación de ese pastor de Salmo 23 hay un clamor urgente al trono, a veces el Señor hace silencio en el cielo. Y no hay cosa más desesperante que el silencio del cielo. Cuando no hay respuestas divinas, cuando no hay una señal del Señor, a veces la ansiedad nos asalta. A veces la ansiedad nos llena de mucha preocupación. Y es ahí que encontramos el fundamento real de este pasaje. Cuando dice: aunque ande en valle de sombra de la muerte. Y escucha bien, aquí está hablando un pastor en ansiedad, un pastor desesperado, de tantos desafíos, de tantos sacrificios, de tantas ovejas que muerden. Aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temerá mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado momentos difíciles en nuestras vidas y sabemos que no hemos tocado fondo?
porque Él ha estado con nosotros. Si no hubiese sido por su misericordia, si no hubiese sido por su gracia, ¿a dónde hoy estuviéramos nosotros en esta tierra? En el Salmo 23 el pastor no está halagando a las ovejas, sino que está usando la vara y el cayado. No está acariciando el ego de ninguna oveja, sino que le está crucificando para que desarrolle su carácter. Este pastor de Salmo 23 no está buscando seguidores sensibles, sino ovejas que no se dejen quebrantar por el enemigo. El pastor aquí no te está abrazando para entretenerte, te está confrontando para transformarte. Y hay gente que no quieren desarrollar carácter. Creen que este sacrificio de Jesús vale cualquier cosa menos sacrificio nuestro. Y lamentablemente sin corrección no habrá carácter. Y sin carácter no habrá herencia. Y el problema muchas veces no está en los pastores. Está en muchas ovejas que dicen: yo quiero ser un hijo, pero rehúsan a morir en el proceso para ser hijos. Algunos quieren impartición sin disciplina, herencia sin obediencia, paternidad sin renuncia. Pero le tenemos miedo al bisturí de la corrección. Cuando el padre toca la carne de la oveja, el pastor se ofende, se alejan, se justifican. Le llaman mal pastor a quien te quiere hacer madurar. Al que no va a aplaudirte cuando tú estés débil espiritualmente, porque la debilidad espiritual se huele, se siente y se observa desde lejos. A mí no me digas que la vida espiritual está fuerte cuando tú te congregas cada 3 meses en la iglesia. ¿Qué pastos estás comiendo? ¿Qué pastos verdes estás coqueteando que no son verdes? Porque hay verdes que son verdes de lejos, pero de cerca son pastos secos. Y como estoy comiendo pasto seco, llego a criticar a quien me puso límites, a murmurar a quien me confrontó por amor, a quien a lo mejor no duerme orando por mí para que me vaya bien. Porque es más fácil huir que morir. Es más fácil hablar que transformarse. Es más fácil victimizarse que aceptar que yo no soporto la corrección que me va a garantizar mi crecimiento al próximo nivel. Hermanos y hermanas, no hay fundamento que respalden ningún conato de rebeldía. Por eso, a veces lo que yo no entiendo y lo que yo desprecio, tengo que orar para pedirle al Señor que me ayude a soportarlo. Pero el reino de Dios tiene códigos y solo los formados pueden ser enviados. Quien no está formado no puede ser enviado. Y para yo ser enviado necesito ponerme en las manos de aquel que forma. Y a veces el que forma me va a poner en la rueda y va a mirar de lejos la vasija que está creando y no va a estar a gusto con esa vasija y la va a desbaratar. Solo los que son formados podrán ser enviados. Los no formados siempre se van a dispersar, porque sin formación no hay carácter. Sin carácter no hay ministerio, y sin ministerio no hay legados. Y el apóstol Pablo lo dejó claro cuando dijo en 1 Corintios capítulo 4 verso 21 lo siguiente: ¿qué queréis? Y lanza una pregunta: ¿iré a vosotros con vara o con amor? ¿O qué prefieren? ¿Espíritu de mansedumbre? El apóstol estaba hablando con un grupo de gente que no entendía ni a la buena ni a la buena. Y él está preguntando: ¿cómo ustedes quieren que yo vaya donde ustedes? ¿Con vara? ¿Con amor? ¿O manso? Y ellos nunca respondieron a Pablo a esta pregunta. Es por eso que yo quiero decirles en esta mañana que la vara no destruye, la vara alinea.
El amor no debilita. El amor de un pastor hacia una oveja no va a hacer débil a un pastor. Te va a sostener. Y el proceso nunca te va a humillar, te va a purificar. En esta semana, de repente yo recibí una llamada de una prestigiosa universidad de Estados Unidos. Una universidad acreditada, con una formación sólida. Y me sorprendió que me llamaron. Estaba orando en casa y de repente suena el teléfono, veo un número extraño. Digo, sí, ¿con quién tengo el gusto? Pastor William, sí, miren, nos recomendó con usted tal pastor. Digo, ok, ¿qué necesitan? Dice, miren, nosotros estamos en un proceso aquí en Kentucky y queremos hablar con usted. Necesitamos hacer una cita virtual para explicarle un programa que tiene nuestra universidad, Kairos University. Digo, amén, ¿cuándo? Tal día. Bueno, llega el día, llega el momento y se da la reunión. Y me dijeron, le hemos estado dando seguimiento a usted y a su ministerio. ¿Cuántos de ustedes sabían que lo que está en las redes sociales se queda para siempre y tú no lo puedes quitar de ahí? Cuando usted publica algo, usted está haciendo pública toda su vida. Por eso cuando usted publica algo en el baño de la iglesia, un selfie, ya la gente sabe que usted estaba en el baño de la iglesia. Dígale que está a su lado, no te haga selfie en el baño de la iglesia. Hay otros que están desesperados, dígaselo por favor. Y digo, cuéntame, ¿qué pasa? Me dice, mire, queremos darle beca 100% a varios gente en Dominicana para hacer un bachelor degree, una licenciatura, y para hacer un master degree en teología, en ministerio y en liderazgo. Digo, espérate, esto no es el diablo, esto viene de Dios, déjame prestar atención. Y estaba acostado y me siento en la cama, digo, dígame qué. ¿Y qué pasó? No, queremos hacerlo. Hay 4 pastores que quieren bendecir 12 líderes de Faro de Luz. ¿Y cómo? ¿A quién hay que matar? No hay que matar a nadie. ¿Cómo comenzamos? Vamos a tener una reunión con usted, porque esto es una universidad acreditada en Estados Unidos. Quien estudie y se forme con nosotros puede ejercer aquí, porque a la luz de todas estas universidades que hay, nosotros somos acreditados por el gobierno federal. Digo, ¿y qué hacemos? Me dice, queremos que usted y su esposa oren. Digo, ¿que oren por qué? Por la gente que va a ser beneficiaria de esas becas. Porque quien sea beneficiaria de esas becas, lo vamos a traer para acá una vez al año con una semana intensiva para que reciba clase aquí en la Universidad de Kentucky. Muchas gracias, mándeme la información, ok, llene esto, comenzamos a llenar las cosas. Y en la noche de ese día me llegó una situación muy preocupante a mi corazón. ¿Quién es, Señor? El Señor comenzó a ponerme fulano, vamos a tener una reunión con esa gente en estos días, fulano, ok. Y cuando terminé de hacer esa lista, oré por esa lista, le dije, Señor, que el pastor del Salmo 23 se le revela el corazón de esa lista. Repito, la vara no te va a destruir, la vara te va a alinear. El amor no te va a debilitar, te va a sostener, y el proceso no te va a humillar, te va a purificar. En estos días le decía a mi esposa, yo estoy asustado por todas las cosas que nos están llegando de golpe, una detrás de otra, cosas buenas. Y es mi oración que la iglesia sea sensible a lo que Dios está tratando de decirnos en este tiempo. Cualquier día yo no seremos pastores eternos en este lugar. Ustedes saben que yo ya a los 50 años no me voy a retirar del ministerio. Se lo he dicho muchas veces. A los 50 años. No quiero llegar al pastorado. Génesis 1:1, Jesús lloró. No. Yo quiero disfrutar los años que
que de la ancianidad Dios me dé al lado de la morena. Alaba lo que él vive, disfrutando y viajando y siendo mentor de otros pastores. Pero lo que yo quiero ver de Faro de Luz es una iglesia madura, líderes creciendo, gente comprometida, gente avanzando, gente que está ahí sentado, que diga: yo abrazo el ministerio como legado de mi pastor y respondo al llamado porque Dios me está llamando hace años. Y no gente que nos acostumbremos a comer mensajes de los domingos. Aquí hay gente barrigú, muchos hombres echando barriga, comiendo mensajes todos los domingos. Dios te está tratando de decir algo. Y el orden de Dios es que Dios llama, capacita y luego envía. Y hay gente que están escuchando el llamado. Pues no, mi empresa, mi negocio, mi estatus social. Mira, cuando Dios llama se deja todo. Y no importa lo que tengamos a mano, Dios te va a dar 3 veces lo que tú estás dejando por Él. Dios es soberano. Porque cuando el texto del Salmo dice: aderezas mesas delante de mí, es que el pastor está preparando una mesa para su oveja. Dios no te va a dejar desamparado si Él te llama. Él te va a suplir todas tus necesidades. Lo ha hecho conmigo. Hace unos días estaba en Jaina con un grupo de líderes acá. Vélez, Iris. ¿Dónde está Iris? Aquí Iris vino hoy. ¿Dónde está ahí? Rosalind, Leslie. Y le contaba la historia nuestra. Le decía: tú ese, sí, era miembro de Walquidia y mía, es pastor hoy. Tú ese, el presbítero, sí, nosotros fuimos que lo metimos en el ministerio. Tú ese, sí, ese me dio dolor de cabeza. Ese tipo, mira, yo no lo maté, no sé ni cómo, pero hoy en día Dios lo está usando. Porque muchas veces nosotros vemos lo que la gente nos muestra, pero Dios ve lo que hay en su diseño original. Y hay gente que te desesperan en un momento determinado, pero en el cielo no hay desesperación, porque el Señor lo que te dice: calma, ámalo, porque tengo un proyecto grande con esa persona. Y cuando salíamos de Jaina, la gente nos llegó, nos abrazaba. Hay veces que yo no voy por ahí, porque cuando llego a la iglesia donde pastoreamos, los hermanos salen: pastor, un abrazo. Y el pastor que está ahí hasta se pone celoso. Y yo digo: yo no vengo más por aquí, alaba lo que él vive. Y la gente muestra gratitud. La gente muestra agradecimiento. El pastor le está diciendo a la oveja: yo voy a preparar una mesa para que tú comas. Aderezas mesas delante de los que me mordieron, yo la voy a preparar para que, no importa que me muerdan, para que coman. Y Dios, aquí hay gente que lo está llamando para algo poderoso. Igual que yo no nos vamos a morir, no nos vamos a morir de ancianitos sin ver a mucha gente aquí que tiene dones y talentos tremendos abrazar el llamado y el ministerio de Dios. Oro a Dios para que Dios te desafíe, para que Dios te empuje, para que Dios acelere, pero en el tiempo de Él, tu llamado y tu ministerio. Alguien tiene que decir gloria a Dios en esta mañana. En el tiempo de Él. Porque los mantos no se arrebatan, los mantos se heredan. El profeta nunca a su padre espiritual le jaló el manto, esperó que el manto fuera cedido. Y cuando el pastor del Salmo 23 habla de aderezar mesas, la enseñanza aquí es que la herencia no se entrega a hijos heridos, sino se entrega a hijos formados. El Salmo 23 debe ser leído como una declaración de compromiso de doble vía. Yo me comprometo con el Padre y el Padre tiene compromiso conmigo. Amado, amada, venimos de una cultura de deshonra donde a nadie nos honró nunca y por eso es imposible honrar a otros. Pero la honra es una llave que abre puertas del reino de los cielos. Honra a otro. No espere honra sin honrar a nadie. Honra a otros y siembra en la honra con otros. Y un día en el cielo verán las cuentas acumuladas de tus honras y el Padre será el primero que te va a honrar. No pretenda ser honrado y cuidado por un pastor si nunca lo hemos hecho con otros. El pastor te conoce. El pastor te conoce.
Y como te conoce, te va a confrontar. Te va a dar pastos verdes y va a preparar mesas delante de ti. ¿Sabe por qué? Porque te ama. Todavía no conozco un solo pastor que quiera un mal para una oveja. Hay malos pastores, hay pastores intermedios y hay buenos pastores. Y lo más grato para un pastor es sentirse orgulloso cuando uno de sus hijos crece y Dios lo está usando más que a él. Y está llegando donde Dios dijo que llegara. Y está logrando lo que Dios dijo que iba a hacer en esa oveja, en ese hijo. El Salmo 23 debe ser leído de una manera en que yo no solamente espere que el Padre me dé, sino que a partir de esa lectura yo pueda entender qué tipo de oveja tengo que ser para que ese pastor se sienta honrado conmigo como su oveja. Yo recuerdo hace un tiempo que mi pastor Rolando de la Rosa tenía una forma rara de enseñar. Ninguno de los que salimos de sus lomos como pastores lo entendíamos. Yo nunca lo entendí. Mi esposa dice, qué hombre más raro, tampoco nunca lo entendió. Y ella tuvo poco tiempo con él cuando nos casamos, pero yo duré toda una vida desde pequeño al lado del pastor. El pastor mío criaba chivo. Y un día me lleva a la finca donde él criaba los chivos. Y a los chivos, los que crían el chivo, le ponen como un sunto como de palo por aquí, un triángulo. ¿Alguien ha visto eso? Para que los chivos como que no se vayan para otra, a comer los frutos de otro lado. Y yo un día le dije, pastor, ¿y para qué eso? Me dijo, lo que pasa es que hay chivos que se van para otro lado y cuando se van para otro lado se hacen pasar como ovejas. Y yo ya miro a un amigo, llama a Giovanni, revélame el código del pastor. El pastor me llama y me dice, lo que pasa es que una oveja, ¿cómo hace? Pero un chivo hace, me gusta el mundo, me gusta la carne, me gusta ser desobediente y por eso hay que ponerle algo aquí. Dígale al que está a su lado, ¿tú eres chivo o tú eres oveja? Pregúntele, por favor, pregúntele. Es en serio, es en serio. Siempre había un avivamiento, 3, 4 endemoniados. El pastor no hacía señas a un hermano, llama Carlos y a mí. Y íbamos nosotros ahí. Nosotros buscábamos demonios donde sea para pelear con ellos. Los sacademonios nos decían en aquel tiempo. Va el demonio del diablo, vete. Y la maíz del diablo también, dile de parte de nosotros. Y hacíamos eso. Un día, un demonio le dio una galleta a mi pastor. Y lo tumbó, ¡pam!, en el suelo. Y nosotros que estábamos allá atrás, no vimos la seña cuando él nos dijo. Y estábamos cherchando con la dama, cualquiera estaba visitando la iglesia, estábamos en amores, yo estaba enamorado, distraído estaba yo. Y la mujer fue endemoniada y le dio una galleta al pastor. ¡Po! El pastor salió, se zafó una muñeca, vinieron las ancianas, oraron, y el pastor al final del culto me dijo, tienen 3 meses de disciplina los dos. Y yo le dije, pero pastor, cállese, tiene 4. Y Carlos le dice, pero mi pastor, 5. Cállate papá, tranquila. Y nos fuimos con 5 meses de disciplina, porque éramos los escuderos del pastor. Y tenemos que estar mirando las cosas que suceden en la iglesia. Un día yo le dije, pastor, ¿y por qué usted no puso disciplina cuando éramos catecúmenos? Yo soy pastor ahora, dígame por qué usted tú eres pastor ahora, sí. Yo quiero que tú entiendas que mi vida estaba en riesgo y ustedes eran los responsables de cuidarme en ese día. Y yo le puse una disciplina para que su carácter sea formado, para que su compromiso en la casa de Dios sea desarrollado. Y no me cuidaron y faltaron a su trabajo. Digo, pastor, pero yo sigo sin entender. Usted me puede dar más detalles porque eso suena a abuso ministerial. No suena a abuso.
y se paró de su silla y me dijo: así te dice el Señor, habrán ovejas que morderán tu mano, habrán fallo de mucha gente que estará cerca contigo, pero su corazón estará de lejos. Pero dentro de tu ministerio te darás cuenta que lo que hoy estás aprendiendo, mañana te servirá para crecer, avanzar y formar a otros en un carácter de ministerio. Lo tomó un espíritu de profecía fuerte. Yo me quedé mirándolo. Yo ni siquiera quería ser pastor. Yo era conferencista, iba a la iglesia, daba una conferencia, me sentaba ahí y le comía el mensaje al pastor. Y esta semana estoy yo meditando que hace 15 años, el mes que viene, nosotros llegamos a esta iglesia, Aridania. 15 años. 3 veces en un tribunal en nombre del amor de la iglesia. ¿Cree usted que el corazón de alguien no se hiere con cosas así? Ojo, el Señor es bueno, pero hasta que no fue revelado los códigos del Salmo 23 en mi corazón, yo no entendía lo que mi pastor profetizó. Un día, cuando aquí había un colegio, los profesores de este colegio demandaron a la iglesia por pago de prestaciones laborales. A lo mejor ustedes no se acuerdan de eso. Creo que era la de la Junta en ese tiempo. Y ahí está el pastor en la corte de trabajo preso. Keila, ¿qué pasó? No sé, pastor, pero soy yo que estoy preso y tú eres la directora del colegio, pero yo estoy aquí. Y allí en aquel lugar, cuando nos encontrábamos solos, como el profeta aquel en la celda, siempre iba a mi mente la palabra de mi pastor. Al otro día venía con más amor y le daba un abrazo a Keila y le decía: desgraciado, te bendiga. Porque muchas veces en el llamado no es lo que tú sueñas, Daniel. Es lo que el Señor quiere para formar tu carácter que suceda en el proceso. Nadie nunca va a ser exitoso corriendo a un llamado. Los llamados, veles, se corren con paciencia para poder llegar a la meta que Dios ha diseñado para nosotros. Porque cuando tú quieres abrazar el llamado corriendo, te cansas por agotamiento en el trayecto. Pero cuando tú avanzas hacia la meta que Dios te llamó con paciencia, el Señor, cuando tú estás agotada, te carga en sus brazos y te dice: no eres tú, soy yo en ti.